Muchas gracias a quienes estáis aquí currándoos toda esta organización y bueno, porque la garantía relacional realmente es un marco de posibilidad a la hora de configurar nuestras relaciones, nuestra forma de entender lo íntimo, lo cotidiano y lo colectivo a ese nivel, a nivel cotidiano e íntimo. La cuestión un poco también interesante, que lo hablábamos antes, ¿no? Que la mayoría de las primeras pruebas de los carteles, incluso de los artículos de prensa, etcétera, y las presentaciones pues, en la radio y tal, siempre hay un error al leer el título y todo el mundo lee la revolución de los vínculos. Y ese matiz es muy chulo, muy interesante, porque la revolución de los vínculos es una cosa, y no estaría nada mal revolucionar los vínculos, pero la idea es ir un poco más allá. Cuando el título real, el segundo título, en realidad es desde los vínculos. Es decir, estamos hablando de la revolución en mayúsculas, no de una revolución, sino de la revolución en general, bueno, en general, lo que entendemos por cambiar la realidad. Y hacerlo desde los vínculos no es, desde luego, renunciar a otras formas de cambiar el mundo, sino sumar una más. Es decir, resuena mucho cuando te das cuenta, o sea, te mueve mucho la sensación que en un momento dado, cuando te dicen, que te da cuando te dicen, claro, ¿tú cómo te gustaría que fuera el mundo a nivel político, a nivel cómo nos relacionamos, a nivel social, etcétera? Y tú, de alguna manera, pues expresas tus ideas al respecto. Si a continuación te dijeran, y a nivel personal, ¿cómo lo haces? ¿No? Casi todo el mundo acabaríamos dándonos cuenta de que lo hacemos casi al revés. Estamos pensando en un mundo sin autoridad, en el que tengamos en el que sintamos hasta lo más profundo la posibilidad de construir nuestra propia biografía, de construir nuestro propio entorno, etcétera, pero luego sin condicionantes, sin autoridad, en definitiva, sin coerción, sin coacciones, sin que las condiciones materiales nos impidan construir eso que, como digo, esa vida de acuerdo a nuestras pulsiones, intereses, deseos, etcétera. Y sin embargo, cuando te vas a lo personal, a lo íntimo, y si te preguntan si realmente te estás relacionando sin autoridad, sin condicionar, sin que te condicionen, a poca honestidad que apliques a ese análisis, a esa reflexión, te vas a encontrar con que eso nada. Es decir, estás condicionando muchísimo, cada día estás, en general, estoy hablando en general, estamos cada día expresando un montón de gestos de autoridad, de situaciones en las que condicionamos a las personas que nos rodean, situaciones en las que estamos condicionados por las personas que nos rodean. Evidentemente hay condicionamientos inevitables, que son los que, como decía, los que imponen las condiciones materiales, que eso ahí sí que hay que ir a un paso más allá y hacer la revolución de verdad, la grande. Pero si nos relacionamos ya de una manera que es incompatible o es incoherente con esa pretendida revolución social, y estamos viviendo en relaciones en las que imponemos condiciones, en las que nos imponen condiciones, por ejemplo, la que más influye en la vida cotidiana es
exclusividad sexoafectiva, por ejemplo, ¿no? Es decir, la cuestión de que cuando conoces a alguien y te involucras, etcétera, pues automáticamente, como si cayera del cielo, aparecen 200.000 cláusulas de un contrato, como el contrato social que impugna el anarquismo, pues en este caso es un contrato relacional que viene como del cielo. Es decir, que el día en que tú, no sé, por decir algo que entendamos rápidamente, el día en que tú tienes sexo por tercera vez con alguien, por decirlo de una manera gráfica, de repente aparece ahí como este contrato de adhesión que llamamos relación personal, relación sexoafectiva, relación romántica, como queramos, novia, novio, churri, como lo queramos llamar, aparece esa lista de obligaciones, pero no de obligaciones en términos de compromiso, que tú puedes, evidentemente, o sea, los compromisos son una cosa muy importante en política, en las relaciones, en todo. No, como decía, como contrato de adhesión, como cuando te compras un móvil. Es decir, te llegan 200, o sea, tienes ahí 200 cláusulas y si tú llegas a la persona que te lo está vendiendo y le dices, oiga, es que la 34 no la acabo de ver. La cláusula 34 del contrato de Vodafone me rechina. Pues la persona que te está vendiendo el móvil te mira con una cara de, vamos a ver, ¿qué te está pasando, no? Es decir, yo quiero tomar lo que tomas tú, ¿no? Esto no tiene ningún sentido, efectivamente, porque es un contrato de adhesión, es un contrato que ya está previsto. Pues con las relaciones nos pasa lo mismo. En cuanto planteamos una situación de relación sexoafectiva, romántica, etcétera, como decía, aparecen 200 fórmulas de autoridad que se plasman, por ejemplo, en el derecho que tengo de enfadarme contigo si tú haces X. Eso es una forma de autoridad, de hecho, de las peores, de las más heavy. Es decir, que alguien tenga derecho a enfadarse contigo y que tú reconozcas ese derecho, además, claro, eso es autoridad pura y dura. En el ámbito relacional es la forma canónica, ¿no? de coaccionar y de coacción y de coerción, ¿no? Entonces, esto es el planteamiento que vincula lo político, en el sentido de que cómo queremos que sea el mundo, cómo queremos que sean las sociedades en las que vivimos, con lo personal, ¿no? Este análisis de si estoy siendo coherente con lo que quiero a nivel político y con lo que quiero a nivel personal. ¿Y esto en qué se plasma o cómo aparece? Bueno, pues como decíamos, aparece en Suecia, a principios de este siglo, en unas personas que viven en un entorno anarquista, que participan en actividades anarquistas, etcétera. Y bueno, y plantean esta posibilidad. De hecho, cuando se plantea lo del libro, o sea, el libro es un poco una casualidad, ¿no? Que llegue a producirse porque, bueno, en una editorial, la editorial La Oveja Roja, que es la que lo edita en castellano, luego está traducido al catalán, también está publicado en México, también, bueno, hay varios proyectos ahora mismo también de traducción, pero la original, que es La Oveja Roja, tienen una librería en Madrid también y había pasado algunas personas por la librería preguntando si había algún libro sobre anarquía relacional. Y bueno, Alfonso Lleva, que son los editores, editor y editora, sabían que yo había hecho la entrada de la Wikipedia, bueno, que había traducido pero bueno, en plan hobby, había traducido el manifiesto de la anarquía relacional, que es una cosa que plantean estas personas suecas en su momento y tal, lo había traducido al castellano y al catalán, la Wikipedia también lo había hecho en fin. Y lo digo porque en ese momento me dicen que sí podría ser una posibilidad, pero si existiría la posibilidad de hacer algo, un libro, y mi respuesta, o sea, lo interesante es, lo que a mí se me ocurre es, claro, un libro es dedicar mucho tiempo, tendría sentido, o sea, lo haré o dejadme que lo piense, voy a mirar si realmente esto es una idea feliz de 2 o 3 personas, una ocurrencia de 2 o 3 personas, o de alguna manera es la
lo que decíamos antes, ¿no? Es la evolución histórica o la consecuencia histórica o la consecuencia, digamos, intelectual y vivencial y activista de toda una trayectoria que es la trayectoria del pensamiento anarquista, ¿no? Y entonces investigo un poco más y realmente sí es así. Y esa es la parte interesante, quiero decir. De alguna manera yo entiendo, lo digo por generar ese contexto y luego abrir, y hablamos yo creo más, que es más interesante hablar que el rollo este que estoy soltando, pero el contexto vendría a ser que mi impresión después de toda la investigación, etcétera, es que de alguna forma había como se da una especie de necesidad histórica, en el sentido de que cuando quiero decir, está el pensamiento anarquista del siglo XIX, principios del XX, todo el activismo, toda la lucha anarquista, todos los escritos, bueno, todos los autores y autoras que conocemos. Después pasan muchas cosas, evidentemente. Bueno, en España está la revolución del anarquismo, antes de la guerra civil, o al principio de la guerra civil, etc. En fin, hay muchas cosas históricas, evidentemente, no tiene sentido repasarlo todo, ¿no? Pero luego viene, en lo que más se refiere en lo que más cercano está al ámbito de la anarquía relacional, pues vienen los años 60, la revolución contracultural, temas de los hippies, el amor libre, etcétera, que también tiene digamos, es un pequeño fracaso a nivel social porque genera muchas... los relatos de los finales de los 60 no invitan a recordarlo con optimismo a nivel sobre todo de que, claro, no había ningunas herramientas en términos de feminismo, de igualdad, de interseccionalidad, todo esto no existía, no estaba todavía inventado, entre comillas. O por lo menos no estaba presente en los movimientos, etcétera. Entonces era un movimiento que al final fue tremendamente machista, tremendamente racista, elitista, bueno, pero se aprendió mucho. Y luego pues aparece también otro fenómeno que es otro cuerpo teórico, que es el de las teorías queer. Entonces, con las teorías queer y el feminismo. Entonces, con todas esas herramientas, con todos esos ingredientes, de alguna forma, por decirlo gráficamente, si tú las metes en una coctelera y las agitas, mi impresión, es un poco en broma, pero tal, es que no había otra cosa, o sea, no podía pasar otra cosa más que apareciera algo así, como la anarquía relacional. Es decir, si tú mezclas todos esos ingredientes, el feminismo, las teorías queer, que digamos, impugnan o critican el esencialismo, el dinarismo, bueno, una serie de cosas que luego, si queréis, podemos comentar, pero cuestionan una serie de cosas muy importantes. El feminismo, que aporta una base teórica pues, también de las teorías o las culturas del consentimiento, en fin, todas esas herramientas, insisto, las metes en una coctelera, agitas y podría salir una cosa que se llamara de otra manera, que estuviera enfocada de otra manera, pero que al final, en el fondo, fuera algo así. Y entonces eso es lo que a mí me convence y digo, es que esto vale la pena dedicar esfuerzo aquí, porque tiene un sentido en términos de historia del pensamiento y tiene un sentido histórico en el momento, es decir, en el momento actual estas cuestiones que plantean estos activistas y estas activistas suecos y suecas en fin, tenía que pasar y además tiene mucho sentido, ¿no? Es un poco la cuestión. ¿Y en qué consiste? Pues lo hemos dicho un poquito, en extender esas ideas del anarquismo que originalmente se refieren a la autoridad que emana del Estado a través la autoridad, digamos, material que impone el Estado a las personas, ¿no? A través de los cuerpos de seguridad, etcétera, ¿no? De los ejércitos, etcétera. La autoridad moral que impone la Iglesia a través de la construcción cultural, ética, etcétera, de la gente, de nuestra construcción cultural. Y la autoridad
Son tres, digamos, bueno, tres, serían más, pero las básicas, y la autoridad que imponen las élites económicas, generando las condiciones materiales que nos condicionan, ¿no? Entonces, estos serían los elementos que impugnan el anarquismo clásico, el anarquismo político, el anarquismo social. Pues lo que hace el anarquía relacional, o el anarquismo relacional, da igual, es funciona de una manera muy similar, pero frente a la autoridad que nos imponemos nosotras mismas cuando construimos relaciones. Y concretamente esa autoridad no es en realidad, no nos la estamos imponiendo en realidad nosotras y nosotros, porque son las imposiciones o sea, las cuestiones que nos imponemos, los límites, las obligaciones, etcétera, que nos imponemos de forma autoritaria, insisto, nos preceden, están ya ahí. O sea, porque si no, no serían las mismas para todos y todas. Es decir, no tiene sentido pensar, no, es que yo me he construido mi relación a medida y me han salido igual que otras 1.000 millones de relaciones en el mundo. No nos estamos construyendo, nos están construyendo ellas a nosotros, ¿no? A nosotras. Es decir, lo que quiero decir es que esta nueva forma, bueno, esta idea de anarquía relacional impugna la autoridad del mismo modo que lo impugna el anarquismo social, pero la autoridad que viene de lo que llamamos normatividad relacional, es decir, que las relaciones las construimos en términos normativos. Y normativos en este caso significa que hacemos, funcionamos, nos relacionamos de acuerdo a unas normas que nos preceden, a unas normas que están escritas, que no están escritas, bueno, también lo están en realidad, porque cualquier novela, cualquier película, cualquier serie, cualquier publicidad, cualquier juego entre niños y niñas, cualquier actividad, cualquier pregunta que le hace una persona mayor a un niño o una niña o a un adolescente, o incluso entre adultos, todo tiene detrás este imaginario de la pareja, como lo queramos llamar, ¿no? De la pareja heteronormativa, monógama, etcétera, entendiendo monogamia por el sistema monógamo, no por las prácticas, O sea, si una persona quiere ser monógama o cerógama, entre comillas, no relacionarse con nadie o relacionarse con 1.000 personas o con 2, eso son prácticas y son válidas todas. Estamos hablando de la monogamia como sistema, no como prácticas. En definitiva, esa pareja heteronormativa, monógama, reproductiva, con chalet en las afueras, con no sé qué, ese imaginario es el que nos impone o nos propone, pero en realidad acabamos todos y todas haciéndolo, con lo cual una proposición que al final acabamos aceptando todo el mundo no se diferencia mucho de la imposición, y de hecho ahí también está Foucault, etcétera. O sea, he hablado de la teoría queer, pero pues yéndonos un poco más atrás de las teorías queer está todo el postestructuralismo, y ahí pues, Foucault da en el clavo cuando dice, no, perdona, aquí la autoridad de hoy en día no es el ejército, no es la iglesia, no es tal, que también, sino somos nosotras mismas que nos vigilamos. Es el panóptico, bueno, Foucault genera mucha iconografía ahí, muy interesante, pero al final se reduce a eso, a que nos vigilamos, a que quien no es normal, o a quien señalamos como no normal, es la peor forma de autoridad, que es la forma más no peor, sino al margen de la ética, es la forma de autoridad más eficaz, porque sentirnos raros, sentirnos al margen, es la peor forma de castigo, ¿no? En definitiva, a lo que voy es que lo que propone, el marco de posibilidad que abre esta formulación, digamos, es que no nos acojamos a esos contratos de adhesión. Recordad que en el anarquismo clásico uno de los planteamientos es impugnar el contrato social. El contrato social de Rousseau y tal, impugnarlo. Es decir, no, el contrato social en realidad es una forma de que aceptemos la autoridad, pensando que la hemos elegido, ¿no?
Pues aquí sería más o menos lo mismo, es decir, si nos acogemos al contrato de la normatividad relacional, nos da la impresión de que hemos sido, claro, yo me he enamorado y no sé qué, y he sido yo, no, tú estás haciendo lo mismo que todo el mundo. Luego, ojo, porque eso que te parece a ti una elección, qué curioso que sea la misma para todo el mundo, esa elección, ¿no? Decir, pues algo de imposición igual hay, ¿no? La cuestión es que, entonces, la idea sería transitar desde esa normatividad, que es ese aceptar, vuelvo a repetir, el contrato tal, que nos dan hecho, a una cosa que llamaríamos autogestión en este ámbito, los ámbitos sociales lo conocemos, ¿no? Lo que es las actividades autogestionadas, etcétera, y los espacios autogestionados, los colectivos autogestionados. Pues en este caso la autogestión es la misma, es lo mismo, es construir las relaciones sin autoridad y de acuerdo a nuestras decisiones. Es decir, mirar uno a uno el contrato ese de Vodafone, ¿vale? Y decir, pues no me quedo con Vodafone y me voy a hacer mi propia, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, entonces el móvil no va a ir, no va a funcionar, ¿no? O sea, que ahí está la dificultad de salirse del sistema, ¿no? Que entonces pues la gente no te va a entender, la gente te va a juzgar, tu familia flipa, en fin, o sea, las dificultades supongo que os las imagináis, ¿no? Salirse del modelo hegemónico es muy duro, y sobre todo es más duro cuanto más ejes de opresión te afectan, ¿no? Si eres, bueno, pues por ejemplo, a mí me preguntan a veces, oye, tú tal, yo soy un hombre blanco, cis, funcionario, que eso sí que ya es lo máximo, ya todos los meses me llega al banco una cantidad, en fin. Es decir, a mí, saliendo del armario relacional, entre comillas, es decir, esto que he hecho, que es escribir un libro, me afecta muy poco, porque hay muy pocos ejes de opresión, ¿no? que me estén machacando, ¿no? Pero imaginaos una mujer racializada, inmigrante, sin recursos, sin familia, que no conoce el idioma, no sé, todos los ejes que se os ocurran, con alguna discapacidad, en fin, todo lo que se nos ocurra. O sea, es que esto ni de coña, o sea, es decir, que al final estamos hablando, como siempre también, de unos marcos también muy elitistas de alguna manera, ¿no? Es decir, sobre todo a la hora de salir de mostrarlo y de expresarlo hacia afuera, en fin. Y acabo lo que es el recorrido. Entonces, ¿de qué se trataría? Se trataría de ese marco que te permite relacionarte de otra manera. Muchas veces se habla de la anarquía relacional y claro, si tienes un párrafo nada más y te piden y te preguntan qué es en la práctica, mucha gente lo resumimos, lo ha resumido, también me gusta, pero no me gusta ese resumen, pero en el sentido es prescindir de las etiquetas, ¿no? Es como un eslogan, ¿no? La anarquía relacional es prescindir de las etiquetas. ¿Pero por qué? Quiero decir, ese es el final. Realmente esto es porque las etiquetas llevan asociada una mochila. Es decir, si yo te digo, eres mi novia, ¿vale? Y dices, no, pero es que somos muy modernos, eres mi novia, pero yo no te obligo a esto o a lo otro. Vale, pero la mera etiqueta acaba, es lo que llamamos la etiqueta, podemos intentar que sea lo más lo más descriptiva posible, es decir, lo menos prescriptiva, es decir, que simplemente describa una realidad y no haya ese elemento performativo que la cambia, que la condiciona, que la enjaula, pero aún así, aún intentando al máximo decir, no, solo es una descripción, somos pareja, ya está. Bueno, esa descripción, esa etiqueta descriptiva, es muy fácil que con la cotidianidad, con el día a día, acabe siendo prescriptiva. Porque lleva mochila. De hecho, en Estados Unidos hay una gente que se llaman Queer Platonic, un movimiento que se llama Queer Platonic, que se denominan entre ellos zucchini, que es calabacín, o zanahoria o tal, para evitar utilizar las categorías. Es un poco tontería, pero tiene su sentido. Es decir, para evitar utilizar las categorías prescriptivas, y bueno, pues calabacín tiene menos mochila que novia, o que churri, o que
¿vale? Suena broma, pero bueno, tiene su sentido, ¿no? A mí me resultaría muy raro llamarme ni calabacín a nadie. Creo que sería peor para mi salud mental, que decíamos antes. Pero bueno, entendéis lo que quiero decir, ¿no? Que a veces... Entonces, prescindir de las etiquetas, sí, pero ¿por qué? ¿No? Pues por esa razón, ¿no? Porque de esa manera intentamos construir relaciones autogestionadas, es decir, relaciones en las que cada elemento de ese contrato, que tampoco nos gusta que sea un contrato, o sea, o que tampoco encaja en el ámbito, en el imaginario anarquista, etcétera, que sea un contrato, sino que más bien hablamos de compromisos y límites, la diferencia entre compromisos y cláusulas sería que los compromisos nacen de ti, ¿no? Es decir, pues yo en este momento de mi vida tengo ganas de comprometerme a hacer contigo estas cosas, ¿no? O a mantener estos compromisos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque yo ahora mismo estoy convencido de que me apetece hacer eso en esta relación, que además es una relación que es muy importante el concepto de red, es una relación que según este imaginario formaría red, es decir, no es una relación única, no es una burbuja de pareja reproductiva que decíamos antes, ¿no? Heterocentrada, heteronormativa, sino que son relaciones que forman redes, rizomas, llaman algunas compañeras que también es muy bonita la palabra. Rizoma es lo que forman las plantas por debajo de la tierra, que se alimentan unas a otras, en fin, estas cosas son muy bonitas, ¿no? Pues la estructura que se propone es una estructura de red en la que en cada relación de esa red, cada relación 2 a 2 de esa red, será 2 a 2 o más, pero en fin, si es una red, pues en cada rayita, ¿no? En cada arco del grafo se establecen una serie de compromisos, entendiendo que el compromiso es una cosa que sale de uno, no es una cosa que te piden o que te exigen o que te ves obligado a hacer por las circunstancias, sino que es un deseo que tú expresas, que viene de ti y te compromete a ti. Y límites, que son las cosas que tú no quieres que hagan contigo, y punto, contigo. No, mi límite es que tú no, eso no es un límite, no es un límite personal. O sea, tú no puedes decir, mi límite es que tú no comas helado. Evidentemente eso no es un límite mío. O sea, que estamos hablando de límites personales. La cultura del consentimiento, es decir, yo no quiero que me toques la nariz, ¿no? Puedes tocarme lo que quieras, menos la nariz, porque la nariz es mía y es parte de mi cuerpo, o de mi espacio, o de mi tal, ¿no? Y eso es un límite, ¿no? Y un compromiso, ya he dicho, que es eso. Entonces, configuraríamos, por tanto, en la práctica redes, se da esa posibilidad, se genera la posibilidad dentro de este imaginario de la anarquía relacional, de construir redes en las que cada relación no esté etiquetada, que tampoco pasa nada, por llamar a una persona como quieras, o sea, no es una especie de tabú o una especie de ley de que luego vas al infierno. No es el infierno de los anarquistas relacionales si usas la palabra novio, novia, churri, churra, ¿no? No es eso, es que en principio si la usas, úsala sabiendo, con conciencia, porque también las relaciones de esta manera acaban siendo más conscientes por necesidad. Porque claro, si tú tienes que construir esa especie de contrato, esa lista de compromisos y límites, hay que hablar mucho, hay que comunicarse mucho, o sea, no te viene dado. Esto es una dificultad, pero también es una oportunidad. Esto suena muy coach, muy de esto de empresa, ¿no? Oportunidad, ¿cómo era? De oportunidades, amenazas, ¿no? Fortalezas. Pues es una dificultad porque tienes que hablarlo todo, porque no hay nada establecido, no hay nada que caiga del cielo. Lo tienes que gestionar, lo tienes que definir todo, pero claro, definirlo todo también está muy bien, porque hablas de todo, hablas de tus deseos. Ya, el otro día hablábamos y decíamos, no, es que lo que decía antes, ¿no? Cuando tienes sexo 3 veces con una persona, que entonces establece de forma automática según nuestras... Bueno, antes, por ejemplo, hace 50 años era antes de la primera vez, ahora es a la tercera, yo que sé, por decir algo.
De repente aparecen 1000 obligaciones y todavía no hemos hablado ni de un solo deseo. Bueno, a lo mejor sí, del sexual puramente, ¿no? De lo que nos gusta hacer o no hacer, quizás sí, pero deseos vitales, deseos tal, todavía no se han hablado y ya automáticamente han aparecido 1000 obligaciones, ¿no? O 1000 formas de autoridad o 1000 tal. Pues es un poco prescindir de eso, que sería la normatividad, y transitar a otra cosa que es lo que se llamaría autogestión relacional. Tanto autogestión, redes, compromisos, límites, ese sería un poco el contexto, no me enrollo más. Supongo que dejo suficientes cosas abiertas como para que hablemos, que también es importante, con lo cual a mí me gustaría, bueno, a mí lo que me gusta es lo que viene ahora. Así que no sé si tenéis dudas. Lo podéis decir de viva voz y yo lo repito en el micro para que nos enteremos todas. ¿Quién se anima? Yo. Hola. Que me parece acertado lo que comentas tú de participar entre todos y todas y así se enriquece el discurso, el debate. ¿Diferencia entre relaciones poliamorosas y anarquía relacional? Sí, es una pregunta interesante porque como el poliamor es una especie de paraguas que todo lo empapa también, como el capitalismo casi, de hecho hay un punto ahí de... Bueno, el poliamor es un poco lo primero, o sea, la vía de agua más evidente en las relaciones a nivel práctico, pues viene a ser el que la exclusividad normalmente genera pues una serie de rutina, monotonía, etc. Y muchas veces la primera vía de agua de esa nave de la monogamia, ¿no? La monogamia como sistema, insisto, no de las prácticas monógamas, que son totalmente dignas, válidas y están muy bien, a que le vayan bien. Sino del sistema monógamo, pues es la vía de agua, insisto, es la exclusividad muchas veces, lo que genera pues engaños, tal. Y claro, tenemos que tener en cuenta que lo tenemos muy normalizado, pero los cuernos éticamente es una cosa terrible. O sea, estás engañando a la persona que supuestamente más quieres y con la que más compartes y con la que más... entonces, esto si lo analizas de forma objetiva, si en plan marciano y tal, que viene y dices, joder, pues es bastante chungo, ¿no? Y sin embargo lo tenemos normalizado y de hecho, cuando ha habido estudios de prevalencia de tal, es muy prevalente. En fin, lo que quiero decir es que el poliamor lo que plantea es una salida a esa exclusividad sexoafectiva. Pero claro, ¿en qué se traduce eso? Si no haces otras cosas que son las que se plantean en este otro modelo, si no haces una deconstrucción de toda la forma en la que te relacionas, acabas calcando el modelo hegemónico, el modelo de pareja, el modelo de relación sexoafectiva romántica, no sé qué, y multiplicándolo. Es decir, yo tengo 4 veces lo mismo que tenía antes. Sí que es verdad que hay cositas que hay que ajustar porque, claro, pues celos, tal, pero al final son cuestiones muy prácticas, ¿no? De pues, acostumbrarte a cosas, tal, reflexionar. O sea, no le estoy quitando valor porque tiene su dificultad, tiene su sentido. O sea, no se trata de demonizar ningún esquema, ni muchísimo menos, al revés. Y de hecho la anarquía relacional no surge, pero sí se trae a la palestra, ¿no? En los grupos que estamos reflexionando de eso desde hace 10 años, ¿no? O 12 o 13 años. Y esto se trae en esos grupos, o sea, porque la primera reflexión es la más sencilla, que es esto no me funciona, algo falla, no encajo, ¿no? Entonces, lo primero en lo que no encajas es a lo mejor, o sea, lo primero que identificas es que no encajas en esa exclusividad porque es la forma de autoridad más visible y más que más cambio, o sea, que más influencia genera o que más consecuencias genera en tu día a día. Porque es una autoridad, es una forma de autoridad muy bestia, es decir, no puedes querer a nadie más, no puedes fijarte en nadie más, ninguna otra persona del mundo puede fascinarte, o sea, eso es muy bestia, es una forma de autoridad tan irracional y
que es la primera que aparece, ¿no? Pero si lo que haces es multiplicar lo que tenías por 5, aparte de que multiplicas los problemas a lo bestia y los dramas se convierten en tu día a día y la gestión se convierte en lo único, ¿no? Hace tiempo una reunión en la que alguien planteó un paralelismo muy curioso, ¿no? Dice, es como comprarte un coche para poder ir a muchos sitios a la vez, ¿no? A la playa, un día a la montaña, al otro, pasarlo bien y tal, y luego darte cuenta de que tienes el coche no sé cuánto tiempo y has estado el 90% de los días en el taller. Porque claro, multiplicar la relación sin cambiar la lógica de la pareja, sin cambiar la lógica de los sexoafectivos románticos, no sé qué, multiplicarla por 3, por 4, es convertir tu día a día en gestión, o sea, en gestión relacional. Es comprarte un coche y tenerlo en el garaje, en el taller, el 90% del tiempo. Porque claro, entonces la energía relacional lo que hace, no se plantea desde el punto de vista de multiplicar el número de relaciones. De hecho, poliamor significa, pues poli es varios y amor pues es amor lo que es. No monogamia también significa lo mismo, no mono es lo mismo que poli. Y la energía relacional no contiene no solo no contiene esas partículas en términos gramaticales, en términos digamos ortográficos o gramaticales, sino que además no se trata de eso, no se trata de multiplicar el número de relaciones, sino de cambiar la forma en la que los relacionamos, cambiarla en términos, lo que he dicho antes, de autoridad, o sea, de no autoridad, y de construcción de redes, y de construcción de cada relación desde cero, entre comillas, ¿no? O sea, a partir de la comunicación y de los compromisos conscientes, o sea, y de la conciencia en general, de la conciencia de lo que estamos haciendo y no de heredar y multiplicar, y sobre todo, pero aún multiplicar lo que ya conocemos. Lo que pasa es que es cierto que es mucho más fácil, o sea, mucho más fácil de entrada. Lo que ya conoces, lo multiplicas. Es mucho más fácil de entrada, pero terrible después, ¿no? Bueno, por lo menos. No, tampoco se trata de estigmatizar nada, pero en general genera mucha necesidad de gestión, ¿no? ¿Alguien más quiere participar? ¿Puede acercar el micro? Bueno, el micro no es... No, pues, lo dices yo lo repito si quieres. ¿Alguien? ¿Se anima? Aquí, este chico. ¿Tendríais que venir o repetir? Dilo y yo lo repito, no te preocupes. Bueno, yo quería... estamos hablando de autogestión relacional y quería ver un poco el punto de vista de una autoridad propia, una imposición propia. Entonces, sí. Ahí yo sí que vería bueno ponerse una etiqueta que pienso que podría ser la etiqueta de la no violencia. O sea, etiquetarse como no violento, y yo creo que eso igual sería más efectivos que esta otra vigilancia que has comentado tú del grupo era hecho. Si sí. Tú te vigilas a ti mismo y no transgredes esa moral tuya de la no violencia, creo que te ayudará a relacionarte mejor, incluso a relacionarte con las vibraciones que tú das, ¿no? Porque tampoco creo yo, la verdad que no creo que haya que relacionarse con todo el mundo, dependiendo de qué nivel esté cada uno, ¿no? Yo oigo mucho ahora hablar de la inclusión, pero vamos a ver bien, a veces me di cuenta de que decimos, no, queremos incluir por ejemplo, yo soy vegano, no, queremos incluir a los cárnicos, a lo mejor son ellos los que nos quieren incluir a nosotros. Entonces, yo creo que hay que tener unos conceptos claros de quién es uno mismo y quién es el resto del universo, seres humanos y también animales, que me gustaría que hablaréis algo también de la relación con los animales y sobre todo con las mascotas, porque veo la relación con las mascotas a veces, no sé, me sorprende mucho. No sé si a lo mejor es una relación más cómoda, no sé qué autoridad hay. Yo a veces veo mucha autoridad, aunque las personas que conviven con esos seres digan que son sus mejores amigos. Pero
crear estas... Sí, bueno, has abierto varios melones. Uno, el de vigilarnos a nosotras mismas, el de que nos estamos vigilando a nosotras mismas. Otro, el de que la autoridad, o sea, que hay que ser, o sea, que la no violencia, digamos, hay que tener que podría ser la actitud no violenta como una clave también, y luego la relación con digamos, elementos no humanos, ¿no? Las mascotas, animales, etc. Respecto a la... Tenía que haber traído papel, pero se me va a olvidar, pero bueno. La primera sería respecto a vigilarnos, ¿vale? Efectivamente, es que la propia construcción cultural es la que nos obliga, gracias, la que nos lleva a vigilarnos. Es decir, la peor censura es la autocensura, y efectivamente la estamos practicando todo el tiempo. Entonces, pero digamos que eso yo lo englobaría, se ha englobado tradicionalmente en los trabajos que han llevado a todo este análisis en lo que se llama construcción cultural. Es decir, no tomamos decisiones de una manera azarosa, sino las tomamos en función de cómo hemos sido construidos. Y eso, digamos, es uno de los elementos clave de las teorías queer, que yo menciono como antecedente de la anarquía relacional. Es decir, el no esencialismo. Es decir, cuando decimos es que yo soy así, o lo natural es hacerlo así, estamos siendo esencialistas y estamos poniendo toda la carga en algo que se supone que viene dado y que por tanto no podemos cambiar, porque lo natural en principio no lo podríamos cambiar. Y eso es un peligro grande. Hay una frase que me gusta mucho que dice que lo llamamos natural a todo aquello que hemos perdido memoria de cuando fue impuesto. Entonces, esta idea del no esencialismo es básica y ayuda bastante en esa lucha por no autocensurarnos, porque claro, insisto, lo natural se supone que no lo puedes cambiar. Lo natural y lo sagrado, que sería la imposición, ya no esencialismo, sino ya religión, o superstición, etcétera, ¿no? Irracionalidad, en definitiva. Lo que te dice es que hay cosas que son naturales y no puedes cambiar, y cosas que son sagradas y no puedes cambiar, porque están más allá de este mundo, ¿no? De este reino, el reino de los cielos. En definitiva, esa es un poco la respuesta, ¿no? Que es la propia construcción cultural la que nos impone la autocensura, y la autocensura es la peor de las censuras, ¿no? Y porque creemos que estamos tomando nosotros las decisiones y en realidad están ya tomadas, nos preceden, ¿no? Luego la segunda cuestión, que es muy interesante, lo de la no violencia. Efectivamente, la anarquía relacional también impugna una cosa, que es la identidad en el ámbito relacional, y la sustituye, o yo planteo que se puede sustituir por la sensibilidad. Es decir, como metáfora muy fácil de entender, en los feminismos sabemos que existe la metáfora muy difundida de las gafas violeta. Es decir, cuando alguien digamos, se pone las gafas violeta, que son las gafas de detectar toda la cantidad de cosas que hay que descienden directamente del patriarcado, que son, o sea, todos los machismos, todas las formas de opresión relacionadas con el género, ¿no? Eso se llama gafas violetas. Y de repente cuando te las pones ya te las puedes y ves todos los comportamientos que tenemos, digamos, machistas, ¿no? Pues sería algo parecido, serían unas gafas de otro color, me da igual, el color que queráis. Pues esto de colores burdeos, pues unas gafas burdeos
transitamos, pasamos de mi identidad es, o la identidad de mi relación es pareja, o es amistad, o es familia, o es tal, a otra forma de relacionarnos basada en la sensibilidad. Y la no violencia es una forma de sensibilidad. Es que en realidad se plantea originalmente como la sensibilidad frente a la autoridad, pero al final la mayor parte de las violencias proceden de actitudes autoritarias, porque si no hay autoridad es difícil que haya violencia. Y hay violencias simbólicas, violencias físicas, violencias estructurales, hay muchos tipos de violencia, pero la mayor parte de ellas incluyen la autoridad, incluyen una forma de coerción, de coacción, de condicionamiento. Entonces, me parece muy interesante lo de la no violencia y lo ligaría a esa sensibilidad, a esas gafas burdeos, por decir algo, que nos permitan detectar esas formas de autoridad que subyacen a la mayoría de las formas de relación que estamos todos los días practicando. Es decir, yo llevo como muchísimos años reflexionando sobre esto y sigo detectando formas de autoridad en mi relación con las demás personas. Es decir, no te libras y cuando crees que ya lo has superado, pues vuelves a enfadarte con alguien por algo que es su rollo, que es su vida, que son sus... enfadarte o entristecerte, porque claro, tú puedes entristecer, pero si comunicas esa tristeza y la conviertes en una coacción, al final, pues eso es una forma de autoridad. O sea, ayer te fuiste con otra persona y hoy estoy triste. ¿Eso qué genera? Pues que otro día te lo piensas antes de irte con otra persona, porque claro, es que el día siguiente voy a enfrentar con la tristeza de este otro vínculo, ¿no? Sí, es el chantaje, coerción, coacción, todo tiene detrás la autoridad como general, o sea, como concepto genérico. Y luego lo último era lo de las mascotas, es que los vínculos de los que hablamos al final, cuando te das cuenta, no solo se refieren a humanos, esto es muy simbólico, no se refieren solo, mira, se pone aquí detrás, qué guay, pues, qué bonito, pues se refieren a vínculos en general, no solo no humanos en términos de animales. Es que si tú estás haciendo una tesis doctoral, menudo vínculo que tienes, quiero decir, y hay autoridad, o sea, o si tienes un trabajo, imagínate, o si tienes un proyecto, o si tienes una actividad que te condiciona, ese condicionamiento es autoridad. Es decir, con las criaturas, con los hijos y las hijas también hay otra cuestión también. Son melones enormes en los que yo no entro porque no sé dar claves al respecto, no sé cómo hay que... O sea, aquí en este libro no hay ni un solo... Bueno, hay muy poca carga en términos de psicología, de ética, de formas de resolver las cosas, porque lo único que se puede dar, el único patrón que se puede dar ahí es seamos sensibles a cualquier comportamiento que incluya, que implique autoridad, que implique condicionar, que implique tal, y poco más. Y luego el contexto es el que manda. En cada caso va a ser diferente. Evidentemente, con las criaturas no se puede actuar de la misma forma que con las personas adultas, porque ahí hay unas dependencias, en fin. Y yo insisto, de eso sé muy poco, con lo cual me parece, lo único que puedo decir es que es muy interesante el fenómeno, que los vínculos no son solo los vínculos humanos, que son los vínculos animales, los vínculos que tienen que ver con nuestras ilusiones, con nuestras actividades, con nuestros... lo que nos puede condicionar o aquello con lo que nosotros podemos condicionar otras circunstancias y que si todo lo metemos en este cóctel, pues nuestra red incluirá personas, incluirá animales, incluirá cosas, incluirá
los exámenes de final de curso, incluirá el proyecto de activista de montar una muestra de libre, ¿no? Eso es un vínculo que te caga, ¿no? Y tiene una autoridad seguramente sobre tu vida durante un mes, ¿no? Para conseguir el altavoz, en fin. Todo eso, si lo metemos en el mismo cóctel y trabajamos sobre la autoridad, sobre la sensibilidad, sobre los compromisos, sobre los límites, etc., es que hay que tener límites también. Es decir, montar todo esto no puede afectar a tu, no sé qué, ¿no? a tu salud, por ejemplo. Ahí tienes que poner un límite. Te tienes que comprometer, porque si el último día dices, oye, pues no voy hoy, ¿no? Pues tampoco es. Es decir, que no es una cuestión solo de personas, sino que igual tiene sentido ampliarlo a vínculos no humanos. Sí, yo lo oigo, pero... Sí, ¿quieres acercarte? Vale. Yo no oigo nada. Es con el micro, va. Mira. Más o menos va la montaña. Dos preguntas, muchas gracias. La primera, ¿por qué se habla de vínculo? Por ejemplo, que es una palabra que de forma totalmente intuitiva me trae como a la cabeza una perspectiva como más psicologista, a lo mejor más psicológica, y no de relación, cuando, por ejemplo, el título es anarquía relacional, ¿no? Sí. Y por otra parte, me preocupa desde cero base científica, ¿no? Pero de las personas que me rodean, de mis propias experiencias biográficas, no sé, cómo a veces esa bajada a la práctica de toda esta teoría tan interesante y que tanto desde una perspectiva teórica que tú mismo decías antes, como las relaciones de poder o las autoridades, las autovigilancias, las reproducimos aunque no. Entonces, ¿cómo pueden estar reproduciéndose ciertas lógicas que precisamente intentamos impugnar a través de estos paradigmas más alternativos y tal? Por ejemplo, dinámicas machistas, ¿no? de relaciones heterosexuales, que a veces siempre es el hombre el que desafía ese pacto de exclusividad sexual, por ejemplo, y no viene de la mujer, no viene muchas veces del hombre, por lo menos en los relatos que yo conozco. No quiere decir que sea generalizable. Pero bueno, no sé si esto igual le resuena a otras compañeras y compañeros que puedan estar aquí. Y bueno, pues cómo gestionar todo eso, ¿no? Desde lo más cotidiano. Sí. Gracias. Gracias. Pues gracias, porque las preguntas son muy relevantes, sí. Sí, lo del uso de vínculo es muy... Es que cualquier palabra que uses es problemática. Relación tiene mochila. Porque cuando te preguntan, vamos, la pregunta del millón es, vayas a donde vayas, con quién vayas, te preguntan, ¿pero tenéis una relación? Evidentemente tenéis una relación de vecindad geográfica para empezar seguro. Porque si te ven juntos, ahí no falla. ¿Pero qué quieren decir con eso? Pues se refieren a una mochila muy gorda, ¿no? O sea, un montón de cosas. Lo de vínculo simplemente lo usamos porque suena raro. Muchas veces, de hecho, es como un poco broma, pero es verdad que vínculo, y por ejemplo, vínculo en inglés es jodido de traducir, porque básicamente es lo mismo que pegamento. O sea, bond es bastante problemático, y de hecho en la traducción al inglés hubo que cambiar el título, porque bond es atadura, es lo contrario casi de lo que... El vínculo también es eso, pero a nosotros nos suena de otra manera, ¿no? En fin, bueno. El uso de las palabras es complicado porque todas llevan mochila, una u otra, ¿no? Pero como relación o pareja, pues de pareja ya, la mochila es inabarcable. Y relación también, tal, pues usamos vínculo, pero se está dando una cuestión curiosa que yo últimamente la estoy poniendo así como sobre la mesa, que es que hemos empezado a usar vínculo, que se supone que es la palabra genérica para cualquier relación, para cualquier interacción. A lo mejor a partir de ahora empezamos a usar interacción y ya parece que vayamos a hacer una tesis doctoral en vez de una conversación, ¿no?
Vínculo, que es la palabra genérica para cualquier interacción entre personas, significativa, la estamos empezando a usar solo cuando hay una relación sexoafectiva. Sin darnos cuenta, estamos diciendo, pero es tu vínculo, y empezamos a querer decir lo mismo que decíamos antes con pareja. Porque es que, claro, es que es en donde nos movemos, es que si no, no nos entiende nadie. Y tampoco se trata de que no te entienda nadie. Entonces, una de las cuestiones que no nos entendemos ni entre nosotras, o sea, es la leche. Una de las cuestiones que yo planteo en un momento dado, que viene de alguien que lo planteó en su momento, bueno, todo lo que hay en este libro es, excepto alguna cosa que surge de mí, pero de mí por la investigación y tal, todo es colectivo, todo viene de otro lado, o sea, eso es una especie de obsesión que a la editora y al editor les costó. Y estuvieron peleando y digo, no puede ser todo el libro citas, no puede ser todo el libro referencias. Pues es que tengo la obsesión de que quede claro que no es mi rollo, que no es que me lo he inventado yo ayer, anteayer, tal, ¿no? Eso es una cosa. Pero bueno, lo que quiero decir es que una de las cuestiones es, cuando te preguntan, ¿tenéis una relación? Que es una pregunta que sale constantemente, la respuesta que yo propongo es decir, yo me relaciono de otra manera, ¿no? ¿Qué ventajas tiene esa respuesta? Pues que no es una respuesta, para empezar, una ventaja muy buena. No, de manera que si la otra persona está preguntando por morbo, por preguntar, le da igual, lo que sea, pues directamente ahí se acaba la conversación y ya está, fenomenal. No te has liado mucho, tal. Y si la otra persona realmente tiene interés en saber, pues entonces le dices, bueno, pues si tienes media horita, pues o más, depende de tal, te lo explico, ¿no? Esa es una ventaja muy grande. Es decir, de alguna manera dejar las cosas un poquitín en el aire te permiten no entrar en lo normativo, o sea, en lo precocinado, en el plato precocinado de tal, ¿no? Sino decir, bueno, pues yo tengo mi receta, o mis posibles recetas, contienen estos ingredientes y yo los voy mezclando de esta manera y tú los puedes mezclar de otra, ¿vale? Es un poco la cuestión. Entonces, efectivamente, vínculo no solo es una palabra rara, que a lo mejor la elegimos un poco colectivamente por eso, sino que además empezamos a estar usándola ya y las vamos a ir gastando palabra tras palabra hasta que todas, que es lo que pasa con el lenguaje, ¿no? Que al final muchas veces las etiquetas se convierten en jaulas, que es lo que llamamos etiquetas prescriptivas, ¿no? Y te condicionan las propias palabras, no solo las otras personas, no solo la sociedad, no solo tal, sino las propias palabras se condicionan, que es ya la leche, ¿no? Es lo que la teoría queer se llama performatividad del lenguaje. Y la segunda pregunta era sobre cómo gestionamos las prácticas y en relación sobre todo a las dinámicas sociales digamos que nos sujetan, ¿no? Por ejemplo, las dinámicas patriarcales, ¿no? Dinámicas machistas, etc. Pues efectivamente es muy complicado. Hay varias razones por las que es complicado. Primero, porque tenemos el machismo, el racismo, la xenofobia, todas estas cosas las tenemos, la cosificación de las otras personas, todas estas cosas las tenemos muy metidas. O sea, nos las han metido culturalmente, o sea, no es que nos las hayan metido, es que estamos construidos con ellas. Entonces, son parte de nuestra construcción mental, tal. Es decir, lo que decía antes, o sea, los juegos entre los niños y las niñas son patriarcales. Lo que leen los niños y las niñas, la forma de hablar, la gramática es patriarcal, es todo es patriarcal. Entonces, todo es machista. Entonces, evidentemente que no... O sea, la primera razón por la cual las dinámicas de entrada, por defecto, por construcción, por tal, van a ser patriarcales, van a ser racistas, van a ser xenófobas, van a ser elitistas, van a ser de alguna forma también individualistas, porque estamos viviendo en un capitalismo que lo permea todo. Eso va a ser así. La segunda razón es por la que cuando intentamos cambiar eso, intentamos desmontar eso, resulta que estamos intentando desmontar, y esa metáfora también me parece muy chula, un andamio mientras estamos subidos en el andamio, subidas. Imaginaos el riesgo que supone quitar cada puntal.
para cambiarlo por otro. Estamos en un andamio azul y queremos estar en un andamio violeta, rojo, burdeos, como queramos, ¿no? Tenemos que cambiar todos los puntales, o todos, no sé, tirantes, no sé, cómo se llamen las piezas que forman un andamio, ¿no? Cada vez que quitamos uno, corremos el riesgo de irnos a la mierda, absolutamente, de caernos, de matarnos contra el suelo. Entonces, desmontar una cosa sobre la es decir, como decía el eslogan, puede que estemos contra el sistema, pero estamos en el sistema. Entonces, esa es la segunda dificultad. ¿Y cómo se resuelve? Evidentemente no tengo la solución, pero lo que sí que me parece importante es lo que decíamos antes de las gafas. Tenemos que llevar primero las gafas violeta. Esas las tenemos que llevar puestas y no quitárnoslas en ningún momento. Porque a veces también me han preguntado, bueno, entonces, ¿a qué relación sería una solución o una aportación al feminismo? No, de aportación ni solución ni nada. El feminismo tiene que estar antes. Porque es una cosa que, aparte de que es un pensamiento muy desarrollado y por suerte otra cosa es que se adopte, ¿no? Pero estar está, o sea, desarrollado está. Y quien no lo conozca es porque no ha querido. O sea, las posibilidades de formarse en ese sentido, la pedagogía, etcétera, está por todos lados, ¿no? Y quien le falten esos referentes es porque no ha querido buscarlos. Entonces, las gafas estas violetas hay que llevarlas puestas antes que ninguna otras. Y las demás hay que ponérselas encima. O sea, puede quedar muy friki llevar varias gafas, ¿no? Como metáfora puede quedar friki, ¿no? Puede quedar como de... ¿Cómo se llama este hombre? Bueno, en fin, que lleva varias gafas, ¿no? Y varios relojes y tal. Pues, pero es la única posibilidad. Es decir, es lo que decía antes, en el 68, en los años 60 y tal, la revolución contracultural fue un desastre porque las mujeres estaban, pues imagínate, mujeres construidas culturalmente en los años 50, que de repente hay eslóganes tan bestias como quien duerme 2 veces con la misma persona está soportando el sistema, está supporting the system, está apoyando el sistema, ¿no? Imagínate el choque cultural de que eres una mojigata, eres una no sé, integrada, no sé, en fin, no es moderna, no es tal, si duermes 2 veces con la misma persona, o sea, si no te entras en la dinámica esta, claro, una dinámica impuesta por hombres, blancos, no sé qué, los relatos de entonces son terribles, o sea, la gente lo pasó mal, los hombres lo pasaron muy bien, los hombres con pasta, básicamente, con buena posición y con cultura, con discurso, con no sé qué, lo pasaron de puta madre, claro, pero las mujeres no lo pasaron tan bien, ¿no? Pues estas cosas son las que hoy en día tenemos las herramientas, pero otra cosa es que las sepamos usar y que las usemos y que no. También me preguntan a veces, oye, ¿por qué en estas cosas hay un 80% de mujeres y un 20% de hombres, ¿no? En la mayoría de los eventos, bueno, aquí no lo sé, pero luego en eventos más monográficos, digamos, que hacemos a veces, en reuniones, en asociaciones. Claro, pues porque a los hombres tenemos que renunciar a muchas cosas para encajar en estos paradigmas, porque los hombres tenemos la autoridad, digamos, iba a decir garantizada, no sería la palabra, pero como la tenemos por defecto, por omisión, sí, tenemos que renunciar a ese privilegio. Y luego está la movida de que a los privilegios no se puede siquiera renunciar. O sea, puedes renunciar a utilizarlos, decías, ¿no? Rechazar esa... Pero el privilegio lo tienes, quieras o no. O sea, va con tu condición. También saber no usarlo. Saber cómo no usarlo y sobre todo la sensibilidad que decíamos antes, porque es que no nos damos cuenta. O sea, tú eres blanco y no te das cuenta, tú eres blanco o blanca y no te das cuenta de lo que, de cómo, o sea, tú eres hombre por no entrar en otros melones. Tú eres hombre y no te das cuenta de lo que siente una mujer de noche cuando oye pasos por detrás. No te das cuenta porque tú no lo percibes. Entonces, solo te das cuenta si escuchas, lees, te informas y empatizas. Y empatizar tampoco es fácil, porque puedes tener racionalmente ese conocimiento, esa información,
Pero otra cosa es que la integres corporalmente, comillas, corporalmente, ¿no? En las tripas. En fin, la respuesta sería que es muy difícil. Muy difícil y que exige muchísima escucha, sensibilidad y empatía, etc. Y aún así va a seguir siendo difícil. Y luego todas las gestiones que tienen que ver con nuestra construcción a nivel emocional son otra dificultad. O sea, tú has hablado de dinámicas patriarcales, pero luego están las dinámicas emocionales. O sea, es que te mueres de repente cuando tienes que entrar o sea, te das cuenta de que tienes un deseo autoritario, deseo de poseer, deseo de controlar, deseo de ser especial, deseo de ser única o único. Todos esos deseos, esos lo tenemos tan metido. Y que esté metido no es el problema, es que no tenemos herramientas. Yo pongo el ejemplo en el libro que me parece muy, muy interesante, que es, las criaturas tienen la tendencia de coger cosas, ¿no? Imagínate, ¿no? Va por un mercadillo pero claro, desde pequeñitos y pequeñitas nos dicen, no lo cojas que no es tuyo, no sé qué. Aunque sea una cosa capitalista, pero al final en la práctica no puedes ir cogiéndolo todo, porque no habría mercadillo. Sí, la gente. Quiero decir que desde pequeñita ya te van preparando para que en tu vida adulta no vayas cogiendo cosas por ahí de todos los sitios sin pagarlas o sin pedir permiso, no sé lo que fuera, ¿no? Pero de los celos, o sea, y entonces la gente cuando llega a los 20 años, o los 15 años, los 12 años, nadie o poca gente, Cristina Cifuentes es la única que conozco, hace un drama o vive un drama o experimenta un drama por no ir cogiendo cosas, ¿no? No porque no tengamos tendencia a cogerlas. O sea, evidentemente, si te gusta una cosa, oye, la tendencia sería me la llevo, ¿no? En un buffet libre, imagínate, siempre nos sobran cosas, ¿no? Y siempre tiramos comida, ¿no? La primera vez que vamos a un buffet libre, todos, seguro que no sabemos, hemos tenido que tirar la mitad o acabar con una indigestión de muerte. O sea, esa tendencia la tenemos, pero tenemos las herramientas para que no sea un drama cuando tienes. Sin embargo, los celos, la necesidad de control, la necesidad de posesión, la tendencia a la posesión, son tendencias igual que la otra, ni más dramáticas ni menos, pero no tenemos ninguna herramienta y cuando llegamos a cierta edad, de repente eso es claro, no hemos sido entrenados, entrenadas. Entonces, esas son otras prácticas, otras dinámicas muy, muy, muy complicadas y que de repente, pues a la gente, de hecho, a mí me gusta mucho el título que han puesto a la asociación aquí en Alicante de unas personas que han hecho como una asociación o un colectivo para reflexionar sobre estas cosas. Me gusta mucho el título que le han puesto, lo han llamado Yo no podría. O sea, su colectivo se llama Yo no podría. No sé si aquí hay alguien, pero se llama Yo no podría, que es la frase que te contesta la gente cuando le dices cómo te relacionas, ¿no? Pues esto que decía de yo me relaciono de otra manera, pues cuando lo explicas, la respuesta canónica es yo no podría. Entonces se convierte en una especie de chiste, ¿no? Entre los colectivos estos. Y en Alicante ya lo han clavado y bueno, yo no podría al propio colectivo, ¿no? Entonces es maravilloso. En fin, eso. Bueno, no sé si ir acabando. Sí, ¿no? Por la hora no sé si ir acabando o hay alguna pequeña pregunta o lo dejamos aquí. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Acerco el micrófono? Bueno, si tienes una voz grande, como eres grande. Has hablado de poner límites. Has hablado de que los límites son siempre los que pones tú hacia ti mismo, ¿no? Como que poner los límites de la primera persona, no me gusta que me toque aquí o X. Y me parece interesante la teoría, pero creo que en la práctica se me ocurren muchos límites hacia la otra persona que me parecen muy, no sé, comprensibles. Tipo, pues si vivimos juntos y te trae otra persona, a lo mejor no quiero que te acuestes conmigo en la misma habitación o de ese tipo. No sé qué plantear para gestionar ese tipo de movidas. Gracias. Esa es muy interesante también y sí que está tratada en profundidad porque es básico.
A ver, los límites personales, que los límites sean personales, bueno, obedece un poco a la cultura del consentimiento y tal, ¿no? Que tú tienes derecho a tu cuerpo, ¿no? Pero luego hay efectivamente dinámicas que tienen que ver con las relaciones. Yo con un ejemplo creo que se entiende muy bien. Imagínate que tú vas luego hablamos un rato y tú me dices, no, pues es que estoy pintando mi casa, ¿no? Tal, y yo te digo, pues vamos a llegar a un acuerdo sobre de qué color pintas tu casa. Yo que ni te conozco, ni he estado en tu casa, ni nada. Entonces, digamos, tú dirás, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo vamos a llegar a un acuerdo sobre de qué color voy a pintar mi casa? ¿Qué sentido, qué derecho tienes tú? Ahí está la clave. Es decir, sin embargo, si tú me dices, oye, pues estoy montando un viaje tal, y pues vamos al viaje. Claro, si al viaje vamos los dos, tendremos que acordar a dónde vamos. Es decir, los límites personales, mejor dicho, los límites se refieren a lo que te afecta solo a ti, a tu espacio. Y cuando hay una cuestión colectiva de dos o más personas, ahí ya no se habla de límites, sino que se habla de acuerdos, ¿vale? Entonces, ahí sí que hay que ir a los acuerdos. ¿Qué pasa? Que es muy fácil manipular eso y convertir y vestir o disfrazar de límites cosas que en realidad no pertenecen a tu propia espacio, cuerpo, etc. Y hay que llamarlos acuerdos. Pero yo planteo lo de hablar de compromisos y límites porque tienes que disfrazar los límites y al final se te ve el plumero. Es decir, cualquier conjunto de herramientas se puede utilizar para tiranizar y para ejercer autoridad. Cualquiera, porque le damos la vuelta muy fácilmente, tal. Pero si hablamos de límites se te ve más el plumero. Si hablamos de compromisos y límites es más fácil detectarlo. Porque si yo te digo lo que tú dices, ¿no? Mi límite es que tú no te acuestes en tal habitación. Se te ve el plumero, eso no es un límite personal. Eso no te afecta a ti. O sea, mi límite tiene que empezar por yo. Ayer vi en el casal tenéis un esto de las críticas, ¿no? Y pone las críticas, cómo recibir críticas, cómo hacer críticas, y una de las líneas, ¿no? Era bonita porque decía, habla desde el yo, ¿no? Los límites personales tienen que tener la palabra yo. O sea, tú no puedes tener la palabra tú, ¿vale? En todo caso, tú no me toques, pero al final el me es el yo, ¿no? Es decir, eso sería un acuerdo. Lo que tú planteas como ejemplo sería un acuerdo, no sería un límite. Y los acuerdos no son uno de los elementos claves en la arquitectura nacional, son los compromisos y los límites. Es decir, sería la otra persona la que tiene que comprometerse. Tú puedes expresar tu sentimiento. Mira, yo siento esto cuando pasa tal cosa, ¿no? Y entonces la otra persona, entenderlo, y de la otra u otras personas, entenderlo y decir, vale, pues entonces yo me comprometo a no hacer esto, porque sé que te está generando este daño. O no, o decir, oye, pues es una cosa que te tienes que gestionar tú. Dependerá de la sensibilidad de la otra persona. Y dependerá de si entiende que eso es una necesidad o es un deseo. Porque tus deseos no tienen por qué condicionar todo. Es decir, que ahí el contexto es clave. Por eso digo que no hay soluciones. O sea, estos marcos, este marco de posibilidad que vuelve a existir, es una fuente de problemas, no de soluciones. Y yo siempre digo, y esto para acabar puede estar bien o mal, para acabar puede estar bien, si estás medianamente cómodo, cómoda o a gusto en un modelo más cercano al hegemónico, no te líes, o sea, no te compliques. Esto es la leche, esto es muy complicado, esto solo genera problemas, esto no aporta soluciones. Lo que aporta es un marco, pues igual que ser anarquista, joder. O sea, ¿qué soluciones a vuestra vida contar esto? ¿Qué soluciones os da? Solo os da faena, lo que genera es una satisfacción, lo que genera es El debate, la crítica y intentar cambiar las cosas. Y acabas estando pues satisfecho con cómo gestionas tu vida y cómo ayudas a tal. O sea, pero soluciones, o sea, si esto alguien lo ve como una fuente de soluciones,
se va a encontrar con problemas. Bueno, pues esta es... Acabamos, ¿no? Muchas gracias.